considera pues una estructura del sistema nervioso muy importante, porque es la base de los centros nerviosos. Porque gracias al hipotálamo se van a comandar muchas, más que todo la parte humoral, la parte de hormonas, ¿no? También se va a controlar lo que es el hambre, el apetito, el frío, la temperatura. Como ven, es una estructura muy importante que se encuentra prácticamente en la parte anterior y basal del diencéfalo. Prácticamente todas las estructuras van a integrarse con este hipotálamo, al igual que el tálamo también. Después del tálamo, en segundo importante está ¿no? Que es el hipotálamo. Ya sabemos que el diencéfalo presenta los componentes del tálamo óptico, ya lo han visto, el subtálamo, el epitálamo y el hipotálamo anterior, ¿no? Entonces, toda esa zona que está de amarillo viene a ser el diencéfalo, ¿no? Entonces ya sabemos los límites del diencéfalo. Y el hipotálamo es lo que está señalando ahí, ¿no? La flecha amarilla de abajo. Entonces, ¿cuáles son los límites del hipotálamo? Hacia adelante va a estar en relación con las láminas terminales. ¿Ya? Láminas terminales, algunos libros lo consideran también el pilar anterior del trígono, puede ser también, pero es más lámina terminal. La lámina terminal es esto, ¿no? Esta línea que ven acá es la lámina terminal. Yo lo encontré en el corte, ¿no? ¿Aquí nos lo he encontrado? A ver, levante la mano. ¿Ha visto la lámina terminal, no? Bueno, hacia la parte superior está en relación con el surco hipotalámico, este es el surco hipotalámico. Ya. Hacia abajo prácticamente va a estar en relación, ¿no? Primero hacia adelante quiasma óptico, la parte media del infundíbulo, la eminencia media, y hacia atrás los tubérculos mamilares, ¿no? O eminencias mamarias, ¿no? También se llama así. Entonces, y hacia la parte posterior, ¿con quién está en relación? Está en relación prácticamente con la parte causal, se puede decir, del mesencéfalo, o en este caso acá está en relación con el subtálamo. Bueno, y la parte medial está de todas maneras en relación con la cápsula interna, ¿ya? Perdón, la parte lateral, ¿no? Y la parte medial está en relación con el espacio del tercer ventrículo. Prácticamente todo esto es el tercer ventrículo. Estamos viendo de la mitad, ¿no? Toda esta parte es el tercer ventrículo, ¿sí? Lo único que une y separa el tercer ventrículo es esto, la adherencia interna. Pues hay un pequeño espacio que está ocupado, que es el tercer ventrículo, ¿no? Muy bien. Y el epitálamo es la parte posterior que se encuentra a este nivel, que pues prácticamente va a estar en relación con ¿quién? ¿Qué se llama esto? El estreño del cuerpo calloso. También a este nivel vamos a encontrar lo que se llama la comisura areolar, que es esta zona, ¿no? Esta zona que estoy señalando acá se llama la comisura areolar. Y esto de acá es la sustancia o la comisura blanca posterior. Bueno, hay algunos datos ahí que no es de gran importancia, pero está dentro de los libros, ¿no? ¿Cuánto pesa aproximadamente el hipotálamo? 4 gramos, ¿no? Es una estructura bien pequeña, ¿no? Y comprende al 0.3 al 5% del volumen del cerebro, ¿no? Cosas. ¿Qué más? ¿Qué es lo más importante acá? Eso tiene que aprenderse porque vamos a mencionar siempre esto de la eminencia media cuando hablemos del circuito porto hipofisiario, ¿no? Porque es a nivel de la eminencia media donde se va a producir todo este fenómeno del circuito porto hipofisiario. Dice, ¿qué es la eminencia media? Es la parte media de la neurohipófisis, es esta parte, ¿no? Más o menos por acá. Es la parte media de la neurohipófisis que comprende una pequeña prominencia en la línea media del túbulo cinético. Si nosotros vemos, vamos a imaginar que estamos acá
¿Qué sería esto? Quiasma óptico. ¿Todo esto qué sería? El infundíbulo. ¿Por qué se llama infundíbulo? Que tiene forma de embudo. No viene acá, parece un embudo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la eminencia media viene a ser alguna elevación que se encuentra en la parte media de esto, que lo vamos a ver cuando veamos un cerebro, ¿no? Lo vemos de frente, vamos a ver, o sea, la base del cerebro, vamos a ver esa parte de la eminencia media, ¿no? Justo a ese nivel se encuentra la eminencia media. Entonces, ¿qué importancia tiene? Es ahí donde se va a producir o va a pasar una arteria importante, ¿no? La arteria hipoficiaria. ¿Para qué? Para que se produzca esto de lo que es la circulación porto-hipoficiaria, ¿no? Dentro de lo que es la función en sí de la glándula hipófisis, ¿no? Está la de formar hormonas, ¿no? Y también a través de ¿qué? De la síntesis directa de hormonas del hipotálamo hacia la neurohipófisis, la neurohipófisis de la parte posterior, ¿no? Estas hormonas son la oxitocina y la vasopresina o antidiurética. En cambio, a través de células que se encuentran acá en el infundíbulo, ¿no? Porque hemos dicho que este es el infundíbulo, a ese nivel hay núcleos celulares que van a tener función más que todo ¿de qué? De formar, de sintetizar hormonas niveladoras, ¿no? Estas hormonas niveladoras pasan directamente a través de ¿qué? De una circulación porto-hipoficiaria. Y esta circulación porto-hipoficiaria empieza acá, en la eminencia media. Muy bien, entonces como ven acá en este esquema, ¿no? Todo esto viene a ser el hipotálamo, esto de acá viene a ser el infundíbulo, ¿no? Esto de acá, ¿qué será? La eminencia media, y esto, la hipófisis, y la hipófisis se divide en dos, ¿no? La parte anterior, la adenohipófisis, y la parte posterior, la neurohipófisis. La ubicación que estamos dando ahí, ya lo hemos dicho, ya lo vamos a repetir. Muy bien, eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Si nosotros lo vemos ahí, vamos a reconocer primero. ¿Qué es esto? Este es el quiasma, ¿no? ¿Esto? Colículos. ¿Qué? Los colículos. Tubérculos maminarios. Esto, el tuber cinérico, ¿no? El tuber cinérico. Y a medida que va bajando, el tuber cinérico va descendiendo, acá el infundíbulo. Desciende el infundíbulo, y en el infundíbulo, en la parte anterior media, se encuentra la eminencia media. ¿Ya? ¿Qué más vemos acá? ¿Qué es esto? Pie pendicular. ¿Y esto? Techo y tegmento, ¿no? Muy bien. Bueno, esto es ya para que ustedes lo revisen, es lo mismo que ya he mencionado. Y vamos directamente a los que es lo más importante, los núcleos del tálamo. Bueno, hay varias clasificaciones, ¿no? Hay una clasificación anterior, medial y posterior. Esta es la clasificación de Carpenter, ¿no? Donde nos va a dar una clasificación lateral y medial, ¿no? Tomando en cuenta siempre esta línea, vamos a tomar una línea longitudinal que nos va a dividir en dos partes, ¿no? Que van a dividir la parte que está por dentro y por fuera de quién, del tracto magnetotalámico y del fornix, ¿sí? Todo lo que está por fuera del fornix va a ser lateral, ¿no es cierto? Y todo lo que está por dentro va a ser magnetotalámico y fornix, ¿ya? Entonces, el área lateral va a presentar los núcleos preóptico lateral y el núcleo hipotalámico lateral. Muy bien.
cambio, el área medial es el que contiene más núcleos, ¿no? Vamos a encontrar una región preóptica, ¿no? Una región supraóptica, una región tuberal y una región mamilar. Este es el área lateral, ¿no? Entonces, en el área lateral tenemos dos núcleos, ¿no? El núcleo preóptico lateral y el núcleo hipotalámico lateral. Están hacia afuera del hipotálamo, hacia afuera del córtex. ¿Ya? Bueno, esto de la función vamos a ver más adelante. Luego tenemos el área medial. Entonces, en el área medial hay 4 subáreas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Te estás durmiendo? ¿Qué no has dormido? Estás soñando con el área preóptica. La región, bueno, el área medial tiene 4 áreas, ¿no? La región preóptica, supraóptica, región tuberal y región mamilar. Entonces, en la región preóptica vamos a encontrar un núcleo que se llama el núcleo preóptico medial. Ahorita vamos a ver el esquema para explicarles ahí, ¿ya? El preóptico medial. Luego, en la región supraóptica tenemos 4 núcleos. ¿Cuáles son? El núcleo supraóptico, núcleo paraventricular, vamos subiendo, nos vamos al supraquiasmático, por encima del quiasma, y el núcleo anterior. ¿Ya? Luego nos vamos a la región tuberal. Tuberal porque está a nivel del tuber cinerio. ¿Qué cosa vamos a encontrar ahí? Primero, hacia arriba, dorso medial. Hacia abajo, el ventromedial. Y el otro, el núcleo infundibular. ¿Qué otro nombre tiene el núcleo infundibular? ¿Quién sabe? ¿Qué? Arciforme. O arcuato también se llama, ¿no? Está con libro. Igual está siguiendo la clase, está atento. Entonces, tenemos el núcleo infundibular o arcuato. Luego tenemos en la región mamilar, también, donde se encuentran los núcleos mamilares, 2 núcleos, ¿no? Uno propiamente dicho que es los núcleos mamilares. Ojo, dentro de los núcleos mamilares hay otros 2 núcleos, ¿no? Núcleo mamilar intermedio y núcleo lateral. ¿Ya? Son 2 núcleos más que están hacia los lados de quién? De los núcleos mamilares. Y luego tenemos el núcleo posterior, ¿no? Entonces, fácil, ¿no? Hay núcleo posterior, hay núcleo anterior, ¿no? Hay núcleo dorsomedial, núcleo ventromedial. Hay núcleo lateral, núcleo medial. Hay núcleo, acá no, a ver, también existen lo que se llaman los núcleos hipoficiarios posteriores, hipoficiarios, hipotalámicos anteriores y hipotalámicos posteriores. Entonces, este esquema un poco que se asemeja a lo que les he mencionado, ¿no? Todo esto es el hipotálamo, ¿no? Vamos a ver que es la parte anterior, la parte posterior, ¿no? Acá vemos el infundíbulo y vamos a ver que encima del infundíbulo hay el núcleo arcuado, ¿o qué también se llamaba? ¿Cómo? Infundíbulo. Luego tenemos por delante de él, por acá tenemos el núcleo supraóptico. ¿Por qué? Porque está encima de ¿quién? Del quiasma óptico. Luego tenemos el núcleo, ¿qué se llama ese núcleo? ¿Ah? ¿Supra qué? Supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático. Luego nos vamos un poquito más arriba y está el área preóptica. En el área preóptica tenemos núcleo preóptico lateral, núcleo preóptico anterior, núcleo preóptico medial, ¿no? Hay 3 núcleos ahí. Entonces, el área preóptica es un núcleo grande, ¿no? Núcleo preóptico lateral, centro medial y también ahí el anterior. Luego tenemos el núcleo, ¿qué es este?
hipotalámica anterior o núcleo hipotalámico anterior. ¿Ya? Encima de él tenemos el paraventricular, núcleo paraventricular. Y más hacia arriba tenemos, ¿qué sería esto? El núcleo dorso medial. Hipotalámica. Había dos núcleos dorsales y ventrales. ¿Ah? Hipotalámica dorsal. ¿Cómo se llama esto? Ventromedial y dorso medial. ¿No es cierto? Luego tenemos hacia la parte posterior este núcleo, el núcleo hipotalámico posterior. ¿Ya? Luego tenemos este, ¿qué se llama esto? Núcleo mamilar. ¿Ya? Y ya les he dicho que hay tres mamilares. El mamilar propiamente dicho, el intermedio y el lateral. Este es de Netter, ¿no? En Netter no mencionan todos los núcleos, ¿no? Solamente... ¿Qué faltaría? ¿Qué faltaría? Mamilaria. Los mamilares están. Anterior y posterior. Anterior y posterior también está. Creo. Ah, no, anterior y posterior falta, ¿no? Sí. Está el posterior, falta el anterior. Está el núcleo hipotalámico posterior. Por acá debe estar el núcleo hipotalámico anterior. ¿Qué más? Supraquiasmático, me falta porque debe estar así. Chiquitito. Bueno, y los laterales no se ven. Ahí tienen otro dibujo para que vean también. Que lo ven en su día. Estos son las funciones que el comito está acá. Muy bien. Entonces, cada uno de estos núcleos tiene una función específica, ¿no? Primero vamos a ver de la región preóptica. ¿Ya? Entonces, la región preóptica presenta dos núcleos: el núcleo preóptico medial y el núcleo hipotalámico lateral. Es la parte anterior, ¿cierto? Entonces, el núcleo preóptico medial, ¿con qué está en relación? Dice acá, implicado por la reducción de la temperatura. Pero no es propiamente dicho, está implicado. Vamos a ver que la temperatura es otra. ¿Qué más da? Control de la actividad, esa sí es su función. Control de la actividad parasimpática. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es esta actividad parasimpática? ¿Sobre qué va a actuar? Va a actuar sobre nervios vagales, ¿no? Y nervios sacros. Ustedes saben que los nervios vagales y sacros llevan actividad parasimpática. Sus neuronas van a actuar sobre eso. ¿Qué va a producir? ¿Qué cosa va a producir? ¿Qué hace con la respuesta vagal? Por ejemplo, en el corazón, ¿qué produce? El estímulo de este núcleo nos va a producir, ¿qué cosa? Bradicardia. No se olvide, parasimpático al corazón, bradicardia. El simpático, taquicardia. Su neurotransmisor del parasimpático es la acetilcolina y del simpático es la adrenalina. ¿Ya? Entonces, de hecho que nos va a producir taquicardia, digo bradicardia, su estimulación. Y en el tubo digestivo, ¿qué nos va a producir? Aumento de la peristalsis. O sea, el circulatorio es distinto al digestivo, ¿no? En el circulatorio va a producir aumento de la presión, ¿qué más? Taquicardia. Me digo bradicardia, vasodilatación y bradicardia. En cambio, en los intestinos va a producir aumento de la peristalsis. Entonces, si habría un tumor a ese nivel, de hecho que nos va a producir esas patologías. ¿Ya? Luego, el núcleo hipotalámico lateral. Dice, causa apetito e incremento de ingesta. ¿Se acuerdan del núcleo hipotalámico lateral? ¿Sí? Hipotalámico, le dije que había hipotalámico anterior, posterior, también ahí, el lateral. ¿Qué cosa causa? Apetito. Apetito. ¿Ya? Entonces, y también
ingesta de agua, comida. Es el centro de la y el centro de la C. Este máximo frente al control de respuesta simpática. ¿Qué pasa si se altera esto? ¿Qué pasa si hay una lesión de este núcleo hipotalámico lateral? ¿Qué va a pasar acá? ¿Ah? Dice acá, causa apetito. Ya no funciona. Anorexia. ¿Qué cosa pasa si se lesiona? Anorexia. Inapetencia, ¿no? Porque se está lesionando. ¿Y si se estimula? Aumento, obesidad. Muy bien. Y también es control de respuesta simpática. O sea, lo contrario del parasimpático es simpática. ¿A través de qué vías? De la cadena simpática, ¿no? La cadena simpática. ¿Y qué cosa va a producir en el corazón? ¿Sí? Frente al estrés. Todos han tenido estrés, ¿no? Cuando tienen estrés, ¿qué tienen? ¿Qué tienen cuando tienen estrés? Cuando están, o cuando tienen una decepción amorosa, ¿qué es lo que tienen? Palpitaciones, ¿no? Y las palpitaciones no es que más que el aumento de la frecuencia cardíaca. Y el aumento de la frecuencia cardíaca se debe a esta respuesta simpática. ¿Por qué? Porque está predominando el simpático sobre el parasimpático. ¿Y qué cosa me va a producir? Aumento de la frecuencia cardíaca. Entonces hay personas que les duele el pecho, ¿no? Es porque está latiendo un poquito más su corazón, ¿no? La región supraóptica. Entonces, en la región supraóptica tenemos 4 núcleos, ¿no? El paraventricular, ¿ese es donde se encontraba? Arriba, ¿no? El supraóptico, encima del quiasma óptico. El núcleo hipotalámico anterior, ese sí se acuerdan, que va hacia adelante, ¿no? Y el núcleo supraquiasmático. ¿Cuáles son los más importantes en esto? Los dos primeros. Porque de eso siempre vamos a hablar, ¿no? Ahorita viene la doctrina. ¿Qué han estudiado? ¿O han hecho trabajo de inmunología? ¿Qué es? Biología. Te apuesto que nadie ha leído ese tema. Sí. ¿Quién ha leído? Levante la mano, a ver. ¿Quién ha leído hipotálamo? Carpenter son como 20 hojas. ¿Quién ha leído? Snell. ¿Qué por ahí está Snell? Y tiene menos núcleos. Sí, justamente no está. Y por ejemplo, dice que... Bueno. Entonces, el núcleo paraventricular tiene una función específica cuyas células van a formar lo que se llama la hormona productora de oxitocina. Y la oxitocina es una hormona, ¿no?, que va a intervenir ¿en qué? En la contracción del músculo uterino, liso uterino. También puede formar, acá, también puede formar la hormona antidiurética. También puede formar esa hormona. Pero específicamente, ¿quién forma la hormona antidiurética? El núcleo supraóptico. ¿Ya? El núcleo supraóptico va a formar la hormona antidiurética. ¿Y qué hace la hormona antidiurética? Provoca la reabsorción de agua. Produce la absorción de agua a nivel de los tubos contorneados y tubos secretores, ¿no? A ese nivel va a producir la absorción de agua. ¿Qué cosa más hace con la presión arterial? La aumenta. Aumenta la presión, claro, arterial e incrementa la presión arterial. Entonces, miren, estos dos núcleos, esa es su función importante. Ojo, también el paraventricular dice que participa en otras acciones como la respuesta al estrés y la regulación de la ingesta alimentaria. También participa, pero no es su función específica. Participa, ¿no? ¿Quién era de la respuesta alimentaria? El núcleo hipotalámico. Luego tenemos el núcleo hipotalámico anterior. Dice que participa
participa junto con el núcleo preóptico en funciones de termorregulación, respuesta al calor. Termorregulación. Respuesta al calor. O sea, ¿qué quiere decir esto? A ver. ¿Qué cosa quiere decir con respuesta al calor? Termorregulación, respuesta al calor. Baja la temperatura. O sea, cuando una Depende de persona la tiene medida. temperatura, este núcleo elimina sustancias, ¿para qué? Para que produzca en la persona vasodilatación. ¿Ya? Y la vasodilatación hace que nosotros podamos eliminar líquidos, ¿no?, mediante la sudoración. Entonces, cuando uno tiene mucha calor, ¿qué hace? Suda, ¿no? ¿Quién está actuando ahí? Este núcleo, el núcleo hipotalámico anterior. Cuando estamos con fiebre, ¿quién no ha tenido fiebre? Todos, ¿no? Primero viene un calor intenso, ¿no? Y el organismo, como mecanismo de compensación, ¿qué hace? Sudoración. ¿Para qué suda? Para eliminar el calor. ¿Ya? Muy bien. Luego tenemos supraquiasmáticos, ¿no? Este está implicado en el ciclo del sueño y la vigilia, ¿no? Prácticamente este es el ritmo circadiano de nuestro organismo, es el que controla el ritmo circadiano. ¿Qué cosa es ritmo circadiano? ¿Alguien me puede explicar? A ver. ¿Qué es ritmo circadiano? ¿Ah? Todos tenemos un ritmo circadiano. Por ejemplo, damos un ejemplo, ¿no? Tú estás acostumbrado a tu ritmo circadiano a levantarte a las 6 de la mañana y con una energía que baja a las 10, 8 de la noche ya te da sueño, ¿no? De repente a las 11 de la noche. Entonces, ¿qué cosa va a regular? ¿Qué cosa está regulando? Ahí dice bien claro. Sueño y vigilia. Sueño. No solamente también, el ritmo circadiano no solamente se habla también para el sueño, también se habla Gestión. para que, a ver quién sabe, para el placer, ¿no? Parte sexual. Dice que la mayor virilidad del hombre está en la madrugada, 5 de la mañana, porque es en ese momento que el ritmo circadiano sexual incrementa. En cambio, en la noche disminuye. Como que al levantarnos, nuestras energías están al 100%, ¿no? O sea, el apetito sexual es mejor de día o de noche. De día. Pues dicen el mañanero, ¿no? Muy bien. Es un ejemplo, hermano, es un ejemplo, ¿no? Entonces, pero el ritmo circadiano acá, el supraquiasmático va a regular con el ritmo circadiano del sueño y la vigilia del sueño, ¿no? Luego, el núcleo hipotálamico medial inhibe el apetito, ese ya te voy a definir, ¿no? ¿Qué pasa si se lesiona esto? ¿Qué nos va a producir? Mucho apetito. ¿No? ¿Sí? ¿Cómo? Obesidad, ¿no? Entonces, esos son los núcleos supraópticos. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Acá tenemos el paraventricular. A través de células magnocelulares va a actuar. ¿Qué cosa nos va a producir el paraventricular? Oxitocina. ¿Ah? Oxitocina. Nos va a producir la formación de oxitocina, ¿no? Y el supraóptico, El ciclo circadiano. ¿qué era? Próptico ADH, sí. ADN. Antidiurético, ADH. la hormona antidiurética, ¿no? ¿Y cómo se produce esto? Vamos adelantando ya, porque esto lo vamos a más adelante, ¿no? Esta función hormonal, que es aparentemente directa, no es indirecta, porque directamente se va a ir a la neurohipófisis. En cambio, los otros factores hormonales indirectamente van a ir por el sistema porto-hipofisiario, ¿no? Estas células magnocelulares van a transmitir a través del axón del núcleo, van a ir directamente hasta ¿dónde? Hasta la neurohipófisis.
Y a través de esta arteria van a liberar estas dos hormonas, ¿no? ¿Cómo se llaman? ADH. Ventura. Muy bien. Luego tenemos el otro grupo que es la región tuberal. ¿Por qué tuberal? Ya les dije, ¿no? Porque se encuentra a nivel del tuber cinerio. Y parte del infundíbulo también, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener el núcleo dorsomedial y el núcleo ventromedial. ¿Ya? Son dos núcleos que están uno encima del otro, ¿no? El dorsomedial arriba, ventromedial hacia abajo. Entonces, acá vamos a ver que el dorsomedial interviene en las funciones reguladoras de la saciedad, también tiene esa función. El núcleo ventromedial interviene en el comportamiento defensivo. ¿Ya? ¿Qué más? Y parece participar en la conducta sexual femenina. En cambio, el más importante, que es el núcleo arcuato o núcleo infundibuliforme o infundibular, este pues va, como dice acá, regula la secreción de las hormonas hipoficiales anteriores. O sea, es el principal núcleo que va a formar estas hormonas hipofisiales. Ojo que también los demás núcleos se forman, pero esta es la principal, la más así es la que exactamente va a formar las hormonas hipofisiales que van a ser secretadas a través de ¿qué? A través del sistema porto-hipofisial. Y para que se produzca este fenómeno tiene que actuar ¿qué cosa? La dopamina. ¿No? Mediante la dopamina se va a producir y se va a liberar a través de las arterias porto-hipofisiales o del sistema porto-hipofisiario estas células o estas hormonas, ¿no? ¿Qué más? Dice acá, también participa en las funciones reguladoras de la saciedad, también participa, ¿no? O sea, no es patognomónico, pero participa. Entonces ahí tenemos, a ver, el núcleo arcuato, ya le había dicho, ya le dije, ¿no? Lo importante es la evidencia, ¿no? Y en la evidencia media van a estar estas arterias superficiales, ¿no? Donde a través de vasos portales cortos y largos van a llegar hasta la adenohipófisis. A través de este sistema portal es que se van a secretar las hormonas hipofisiales o de la adenohipófisis. Región mamilar. En la región mamilar tenemos hay dos núcleos principales, pero ya les dije, en la región mamilar también existen los núcleos Mamilares laterales. Propiamente dicho mamilar, luego El intermedio y lateral. ¿no? Entonces, el cuerpo mamilar implica las funciones de la memoria. Como vamos a ver más cuando hablemos de sus conexiones, vamos a ver que está implicado con la memoria reciente. ¿No? ¿Por qué? Porque va a tener conexión con el núcleo anterior del tálamo. ¿Ya? Luego tenemos el núcleo hipotalámico posterior. Entonces, ¿qué función va a tener esta? Acá dice, implicado en las funciones ejecutadas de las fuentes fisiológicas de la regulación del control corporal. Respuesta al frío. ¿Quién era el calor? Hipotalámico anterior. Fácil, ¿cierto? Hipotalámico anterior, calor. Hipotalámico posterior, frío. O sea, ¿qué pasa si la persona tiene frío? ¿Por qué? Vasoconstricción. Hay vasoconstricción. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando tienen frío algunos chicos en la noche? Están en la calle con su enamorada. ¿Qué hacen? Agarran un cigarrito, ¿no? Comienzan a fumar.
qué produce pues, la nicotina? ¿Qué produce? Vasoconstricción, pues. No es su efecto, ¿no? La nicotina produce en cierta forma vasoconstricción, como quien dice, ¿no? Que está calentando, que te está malogrando los pulmones, ¿no? Bueno, y también encontró respuestas simpáticas, ¿no? Respuestas simpáticas. Entonces, si es respuesta simpática, ¿qué cosa va a producir? Taquicardia, vasoconstricción. A nivel digestivo, Aumenta el peristaltismo. No disminuye. disminuye el peristaltismo. Claro. Y a nivel bronquial, Broncodilatación. ¿ah? Broncodilatación. ¿Qué pasa si le doy adrenalina a una paciente que está con asma? No, vasoconstricción. ¿Broncocontracción o broncodilatación? ¿Broncoespasmo o broncodilatación? Broncoespasmo. Broncodilatación, pues muy bien. Digo una cosa, broncoespasmo. La adrenalina actúa como respuesta simpática, ¿no es cierto? Frente a respuesta simpática. Entonces, la adrenalina que va a producir en el pulmón, broncodilatación. Pero si esta persona es taquicárdica, lo puedo matar. O si esta persona es cardiópata, ¿no? De repente tiene una insuficiencia cardíaca, yo le doy adrenalina, lo puedo matar. ¿Por qué? Porque va a producir un aumento de la frecuencia cardíaca, hay que tener mucho cuidado en su uso, ¿no? Bueno, ahora vamos a entrar a lo que son las conexiones hipotalámicas. Bueno, ya saben, ¿no? Ya un poco como ya entienden ya desde lo que estamos haciendo desde médula, ¿qué más? Tronco, cerebelo, existen las vías eferentes y las vías Aferente. aferentes. ¿Qué es? A ver, ¿quién me dice qué es aferente? Llega al núcleo. El cambio eferente Al núcleo. Muy bien. Entonces, las conexiones aferentes son fascículo prosencefálico medial. Su nombre lo dice, ¿no? Prosencefálico. ¿Ya? Luego vienen las fibras hipocampo hipotalámicas, que se vienen del hipocampo, del círculo, del hipocampo. Luego vienen las fibras tálamo hipotalámicas, que vienen del tálamo al hipotálamo. Fascículos pálido hipotalámicos. ¿Dónde está el pálido? El núcleo pálido. Núcleo lenticular, núcleus globus pallidus, dicen. Eso está en los núcleos grises del cerebro. Cuando hablemos del núcleo lenticular, el núcleo lenticular tiene una parte que se llama el globus pallidus. El globus pallidus también emite sus fibras hacia el hipotálamo. Luego, el núcleo estriado, también estriada terminal. Y el pedúnculo mamilar. Ahorita vamos a ver cada uno. Solamente vamos a mencionar uno más. Luego, las conexiones aferentes, eferentes son tres, porque luego hay conexiones hipotálamo hipoficiales, como ya me está adelantando. ¿Cuáles son las conexiones eferentes? Fibras que van hacia el tronco encefálico y a la médula espinal, ¿no? Específicamente a las fibras reticulares. Tracto mamilotalámico, de los cuerpos mamilares hacia el tálamo, y tracto mamilo-tegmental de los núcleos mamilares, ¿hacia dónde? Hacia el tegmento del mesencéfalo, pero en busca de quién? También de las fibras reticulares. Primero tenemos fascículo prosencefálico. Entonces, este viene en sentido horizontal, ¿no? Viene así como todo en sentido horizontal. ¿Dónde se inicia? En el lóbulo frontal. Ahí se va a iniciar, ¿no? En el lóbulo frontal. ¿Qué cosa va a atravesar? Miren, ¿qué cosa está atravesando? A ver. La región preóptica y la región hipotalámica lateral. ¿Hasta dónde va a llegar? Fíjense hasta dónde llega. Hasta el núcleo dorsal de la calota. Y dirán, ¿y dónde está el núcleo dorsal de la calota? En el mesencéfalo. La calota también se llama, en la parte del mesencéfalo, al techo del mesencéfalo. Pues el techo, cabeza.
pie, pedúnculo, lo que está hacia adelante, ¿no? Entonces, hasta ahí va a llegar estas fibras del fascículo prosencefálico medial. Fibras hipocampo hipotalámicas. Entonces, estas fibras vienen de todo esto, ¿no? De todo el todo eso es el hipocampo, ¿no? Todo el hipocampo. ¿Hasta dónde van a llegar? Van hasta donde dice, ¿no? Hasta los núcleos mamilares medial y lateral. Núcleos mamilares mediales, intermedias y laterales. También se llama así, ¿no? Intermedias, mediales y laterales. ¿Ya? Entonces hasta ahí vamos. Fibras tálamo-hipotalámicas. El nombre lo dice, del tálamo. Entonces, ¿de qué parte del núcleo del tálamo? De los núcleos dorsomedial y de la línea media del tálamo. ¿Qué función tiene el núcleo dorsomedial del tálamo? A ver, ¿qué función tiene el núcleo dorsomedial? Estamos hablando del tálamo, no estamos hablando del tálamo. Somático visceral. Funciones cognitivas superiores. Funciones cognitivas superiores. Funciones cognitivas superiores. Funciones cognitivas, viscerales, ¿qué más? Sensitivas, Olfativas. olfatorias. ¿No? Entonces, desde ese núcleo dorsomedial, ¿hacia dónde se van a ir? Hacia los núcleos hipotalámicos. ¿Y qué núcleos hipotalámicos tenemos? No estoy hablando del núcleo del hipotálamo, sino núcleos hipotalámicos. ¿Y qué núcleos hipotalámicos tenemos? Anterior, posterior y lateral. Así es, ¿no? Y si nosotros sabemos cuál es la función de esos núcleos hipotalámicos, vamos a ver que existe una relación con el dorso. Fascículo pálido hipotalámico. Ya les dije, esto viene del núcleo lenticular. Acá está, ¿no? Este de acá es el núcleo lenticular, ¿no? Lo que está hacia afuera se llama el putamen, acá está. Y este es el globo pallidus, ¿no? Entonces el globo pallidus va hacia el hipotálamo y miren el dibujo, cruza la línea media y se va hacia el otro lado. ¿Hasta dónde? Hasta el núcleo ventromedial. Fascículo estría terminal. Este fascículo viene del complejo amigdaloide. ¿Dónde se encuentra el complejo amigdaloide? ¿Quién sabe? A ver. Ustedes han visto cuando han hecho el encéfalo, mostramos una imagen donde también está el núcleo caudado. El núcleo caudado va, da un giro y tiene una colita, ¿no? Y la colita tiene una bolita. Y a esa colita nosotros llamamos el núcleo amigdaloide. Desde ahí parte, ¿no? Desde el núcleo amigdaloide. Y se va a dividir, o va a ir dirigido a tres núcleos: el núcleo preóptico, el núcleo ventromedial y el núcleo arciforme, o a cuatro, o conexiones aferentes. Tenemos también pedúnculo mamilar. ¿Dónde están los pedúnculos? ¿En el cerebro? ¿Ah? Los pedúnculos cerebrales están en el mesencéfalo, pues, ¿no? Son los pies, ¿no? Los pies del mesencéfalo, ¿no? Entonces, desde ahí viene, ¿desde dónde? El núcleo dorsal de la calota, a través de fibras reticulares, van a ir hasta dónde? Hasta el núcleo mamilar lateral, preóptica y supraquiasmática. Esa es la conexión que va a haber, ¿no? Desde los núcleos de la calota, que
son fibras reticulares, ¿hasta dónde? Hasta los núcleos mamilares. Conexiones eferentes. O sea, de estos salen, ¿no? Son tres, ¿no? Tenemos fibras que van hacia los troncos encefálicos y la médula espinal. Y también la acá. ¿Desde dónde parten? Desde los núcleos presópticos, ¿no? Entonces, esos núcleos presópticos van directamente ¿hacia dónde? Hacia la médula espinal y el tronco encefálico, como también en el esquema. ¿Ya? ¿Y qué cosa van a transmitir? Van a transmitir aferencias simpáticas y parasimpáticas tóraco-lumbar. Tracto, ¿cómo se llama el tracto? Mamilo-talar. Igual, ¿no? Desde el cuerpo mamilar, ¿hasta dónde? Hasta el núcleo anterior del tálamo. Desde acá hasta el tálamo. Este sí está en relación con qué? La memoria reciente. Este está en relación con la memoria. Y habíamos dicho, ¿no? Había dicho, ¿los cuerpos mamilares qué función tienen? Memoria reciente. ¿Qué más? ¿Tenía otra función? Solamente memoria, ¿no? Sí. Tracto mamilo-tegmental. Su nombre lo dice, ¿no? De los núcleos mamilares, ¿hacia dónde? Hacia el tegmento o calote. Entonces, miren, está abierto desde primero, esta información que hay, ¿no? Está señalado acá. Está viniendo desde el núcleo mamilar y se va a ir directamente a los núcleos dorsales de la calota, en busca de los núcleos reticulares. ¿Ya? Va a ir en busca de los núcleos reticulares de la calota. Bueno, acá sí un poco vamos a explicar nuevamente conexiones con la hipófisis, tracto hipotálamo hipofisiario. Bueno, en este tipo de conexiones vamos a ver que existen dos tipos de conexiones o haces, ¿no? Uno está dado por el haz supraóptico hipofisiario y el otro el haz tubero-infundibular. ¿Ya? El haz supraóptico hipofisiario va a coger o va a transmitir haces de qué fibras? ¿Ah? Del núcleo paraventricular y del núcleo supraóptico, como ven ahí, el 1 y el 2 paraventricular y el 2 supraóptico. ¿Y qué función tenían esos núcleos? Paraventricular, oxitocina. Supraóptico, antidiurético. Entonces, dice, ¿no? A través de esos núcleos, ¿no? A través de sus axones van a transmitir la información para la liberación de la hormona oxitocina y antidiurética. Esa información, como ven acá, va a ir directamente ¿hacia dónde? Hacia la neurohipófisis. ¿Ya? Y en la neurohipófisis se va a producir la liberación, porque estas son hormonas liberadoras, ¿no? Hormonas liberadoras de oxitocina y de hormona antidiurética o vasopresina. Entonces van a producir la liberación de esta hormona. Ya en la neurohipófisis, cuando se libera, es eliminado a través de esto, ¿no? ¿Qué te haga esto? ¿Qué número es? 12, 13. De esa arteria, ¿no? ¿Qué puede ser eliminar? Antidiurética y oxitocina, va a ir a la circulación. Y ya les he dicho, ¿qué función tiene la oxitocina? Músculo liso del glúteo. Va a producir aumento de la peristalsis. ¿Y en la mama tiene alguna función? Producirlo. ¿Qué cosa va a producir? Leche.
leche. Sí. Va a estimular a las glándulas a que sus células producen una contracción y se produce la eliminación de leche. Pero solamente cuando hay un embarazo. ¿Y la antidiurética qué produce? Regulación de la absorción de agua. Eliminación Absorción de agua. de la reabsorción. De reabsorción es otra cosa. Absorción de agua. ¿Y qué más? Aumentaba la Aumento de la presión. ¿De la sed? Presión. Luego, el haz túbero infundibular va a tomar a estas fibras del tuber cinereum, ¿no? ¿Cómo se llama ese núcleo que se encuentra a nivel del tuber cinereum? No, todo el haz es todo es de la región tubular. ¿Pero cómo se llamaba? Es una de las fibras arcuatas o arciformes, ¿no? Entonces acá vemos el núcleo arciforme, ¿están viendo? ¿Ya? Y este núcleo arciforme prácticamente a través de sus neuronas, perdón, a través de sus células, va a aceptar y va a transportar sustancias que van a estimular a la secreción de las hormonas de la adenocorteza. Estas sustancias viajan a través de ¿qué? Viajan a través de ese sistema porto hipoficial, ¿no? Primero llegan a las arterias, a nivel de índice media, llegan a las arterias hipoficiales anteriores, luego van a nivel de esas trabéculas, van a sufrir una anastomosis y van a formar lo que se llama, bueno, tengo otro grupo que vamos a ver, los vasos portales largos y cortos. Luego se van a ir hacia los vasos hipoficiarios, ¿no? Hacia la trabécula de estos, y acá es donde se va a sintetizar esas sustancias. ¿Para qué? Para la formación de hormonas. ¿Y qué hormonas tenemos en la adenohipófisis? Por ejemplo, tenemos la hormona del crecimiento. ¿Cómo se llama? Somatotropina. GH. Luego tenemos la ACTH, adenocórtico-tropina. Luego tenemos la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. ¿Qué más tenemos? La prolactina. ¿Ya? Estas células tienen la capacidad de formar células secretoras y células inhibitorias. O sea, tienen dos funciones, ¿no? Hay células estimulantes que van a llegar a la adenohipófisis para estimular la secreción de estas hormonas. Pero también hay células inhibitores, porque si hay célula estimulante para la formación de prolactina, también tiene su célula inhibitoria para que no se produzca prolactina. ¿Ya? Entonces, a ver, eso es para que lo vean. Dice acá, ¿no? El haz supraóptico hipoficial, lo que hemos hablado, ¿no? Dice, las hormonas vasopresina y vasopresina son producidas en las células nerviosas de los núcleos supraópticos y paraópticos, ya sabemos eso, ¿sí? Son transportadas a través de los axones junto con las proteínas transportadoras. ¿Cómo se llama esa proteína transportadora que va a transportar eso? Neurofisinas. Entonces, hay dos tipos de neurofisinas. La neurofisina 1 es netamente para la ocitocina y la neurofisina 2 es para la vasopresina. Entonces esas proteínas transportadoras, neurofisinas, van a transportar ¿hasta dónde? Hasta las terminaciones axonómicas ubicadas en el lóbulo posterior de la hipófisis, directamente a través de esa proteína transportadora. Si no hay esa proteína, no se puede transportar la ocitocina ni la ADH. Y dice, ¿no? Ahí había capilares también, ¿no es cierto? En la adenohipófisis. Son absorbidos por esos capilares estados pasando al corriente sanguíneo ya como ocitocina o como antidiurético. ¿Qué pasa si existe un tumor y lesiona estos núcleos? Por ejemplo, ¿cuál era para el supraóptico? Supraóptico es netamente antidiurético, ¿no? ¿Qué pasa
si esa persona tiene un tumorcito y ese tumor lesiona justamente el núcleo supraóptico. ¿Qué le va a ocasionar en esta persona? Baja la presión arterial. Baja la presión arterial. ¿Qué más? No hay absorción de agua. Entonces, ¿qué cosa va a tener la persona? Va a orinar en gran abundancia, orina bastante. Y sabían que en este núcleo también está actuando sobre centro de la sed, centro del agua, también tiene implicancia ahí. ¿Qué cosa va a tener esta persona? ¿Qué va a hacer? Va a orinar. El exceso de orina va a producirle una enfermedad y el aumento del apetito y la sed. ¿Qué enfermedad se llama esa? Diabetes. Entonces esta persona va a tener no cualquier diabetes, una diabetes por alteración de este núcleo. Se llama la diabetes insípida. ¿Ya? Diabetes ¿Por qué se llama así? insípida. ¿Ya? Entonces esa diabetes insípida se produce justamente ¿por qué? Porque se ha lesionado este núcleo. Pueden ser los dos, ¿no? En especial el supraóptico, que es de la hormona antidiurética. Bueno. ¿Qué función tiene? Ya está, ya se hemos hablado, ¿no? Pasamos de eso. Bueno. Entonces, este es un cuadrito, un resumen, ¿no? De las referencias, como les he dicho, humorales, hormonales, ¿no? Directas, indirectas. Directas había sido ¿qué? Vasopresina y oxitocina. ¿Por qué? Porque directamente se van con la ayuda de la proteína transportadora llamada Neuropiscina. neuropiscina. En cambio, la indirecta va todavía a la zona o al área tuberal, ¿no? ¿A nivel de qué núcleo? Acuático, ¿no? Y va a formar hormonas reguladoras hipotalámicas. Estas reguladoras son estimulantes o inhibitorias, ¿no? Y tiene que pasar por todo este sistema, llamado el sistema porto-hipofisiario. ¿Y eso la? Y de ahí recién va a pasar a la adeno. Entonces, este sistema porto-hipofisiario, ¿no? Tiene estos siguientes pasos, ¿no? Yo les había dicho primero, tiene que pasar a nivel de la eminencia media a través de la arteria hipofisiaria superior, ¿no? A nivel de esa arteria hipofisiaria superior ingresa las sustancias, luego pasa a través del plexo primario portal hipofisiario, había un plexo venoso, ¿se acuerdan? Pasa ese plexo y a nivel del infundíbulo va a formar las venas cortas hipofisiarias, las venas cortas largas y cortas. Luego estas arterias y van a llegar a los plexos secundarios portales hipofisiarios. Ahí en esos plexos es donde se van a distribuir para actuar sobre células específicas en la formación de las hormonas de la adenohipófisis, ¿no? Ese es todo el recorrido del sistema porto-hipofisiario. Entonces, si en el examen le pregunto, puede venir esta pregunta, ¿no? Esquematice el sistema porto-hipofisiario, ¿no? ¿Cómo? Así, pues, así pueden hacerlo el esquema. Este es un esquema más rápido, ¿no? Directo. Esta es la vía indirecta humoral. La pregunta va a ser, esquematice la vía indirecta humoral. Bueno, esto ya es lo que ya les he explicado. Estos son los vasos portales largos, cortos. Y estos son las clavículas hipofisiales, ¿no? Desde acá. Vamos a ver, las células de los núcleos ubicados principalmente en la zona medial del hipotálamo son responsables de la producción de las hormonas liberadoras de las hormonas y de las hormonas inhibitoras de liberación hormonal. En sí, como les he dicho, principalmente ¿quién era? Las arcuatas, ¿no? Pero les había dicho más antes, todas las células, todos los núcleos, perdón, tienen también esa función, pero en especial las células arcuatas. Entonces, estas hormonas son empaquetadas en gránulos, llamados los
linfocitos. ¿Ya? Y por exocitosis van a ingresar ¿a dónde? A los vasos sanguíneos. Exocitosis es paso. ¿Qué cosa es exocitosis? A ver, ¿alguien voy a fisiología o no? Salir de la célula. Paso de una partícula de menor gradiente a una de mayor gradiente, pero para esto tiene que haber poros. Entonces, estos vasos sanguíneos a nivel de la eminencia media presentan poros que facilitan el ingreso de estas sustancias humorales juntamente con los ovocitos. En otras palabras, los ovocitos son también los transportadores para que ingresen ¿a dónde? Ingresen al vaso sanguíneo. Ya ingresado ahí, ¿qué va a pasar? Esos axones que llegan al plexo primario, ya al plexo intersticiario, y donde son liberados por exocitosis. Luego, de allí son transportados por la vena portal y por hasta el lóbulo anterior de la hipófisis, que habíamos mencionado, ¿no? Interactúa con células secretoras de la hipófisis, ¿no? Tienen que interactuar ahí con células para formar las hormonas respectivas. El producto de dicha estimulación es liberado a la circulación general, ¿ya? Por las células secretoras y luego a través del segundo sistema que ya he dicho, el plexo secundario hipofisiario. O sea, todo lo que está acá, ese es lo que vamos a hacer. Todo lo que está acá es lo que se utiliza. ¿Ya? ¿Y qué hormonas se forman? Todas esas hormonas, ¿no? Por ejemplo, tenemos arriba la hormona reguladora hipotalámica, y dice hormona liberadora de la hormona de crecimiento, GHLH. Y debajo está su hormona inhibitoria, es GHIH, inhibitoria. Tenemos hormona liberadora de prolactina, su inhibitoria es inhibitoria de la prolactina. Acá tenemos liberadora de corticotropina, liberadora de tirotropina, liberadora del hormona utilizante y folículo estimulante. Eso ya necesita. Entonces, dentro de las funciones del tálamo, todas estas son funciones del hipotálamo, ¿no? Era control endócrino. ¿Formación de qué? Formación de hormonas, ¿no? ¿Qué más tiene? Neurosecreción. ¿Qué cosa va a secretar? Las hormonas que producen. ¿Qué? Las hormonas que producen. Las hormonas que producen, ¿no? Muy bien. Regulación ingesta alimentaria y de agua, lo que hemos dicho, ¿no? ¿Quiénes actúan ahí? Núcleo hipotalámico anterior y posterior. Regulación de la temperatura. ¿Quiénes actúan ahí? También anterior y posterior. ¿Qué? Hipotalámico anterior y posterior. Ventro medial y ventro. ¿Ventro será? Hipotalámico anterior. Hipotalámica anterior. Posterior. Comportamiento sexual evolutivo. Vamos a ver. Entonces, acá está, ¿no? Otro ejemplo de control de la temperatura. Habíamos dicho, ¿no? Hipotálamo anterior va a ser el que nos va a hacer perder bien calor actúa ante temperaturas altas. En cambio, el hipotálamo posterior, recuperación de calor. ¿Qué pasa si se altera todo esto? Hipertermo. No puede perder calor. Si se lesiona, hipertermo. Si esto se lesiona, hipotermo. Control del apetito. Ahí está, ¿no? ¿Qué era? Hipotálamo lateral, hipotálamo medial. Hipotálamo lateral, centro del hambre. Lesión, muerte por inanición. En cambio, hipotálamo medial, centro de la saciedad. Si se lesiona, va a producir obesidad. Trastorno del sueño. ¿Quién era? El núcleo preóptico, ¿no? Ahí se encuentra el centro de la vigilia, o sea, el centro
Robótico, no superdiafmático. ¿Qué se llama? Superdiafmático. Epitálamo. ¿Qué hora es?